Un chico sencillo le dio dinero a una desconocida para el autobús, sin saber que ella era una multimillonaria y su futuro amor. ¿Y si un encuentro casual bajo la lluvia rompiera el mundo perfecto de la multimillonaria, acostumbrada al control absoluto, y la obligara a enfrentarse a un hombre que no se inclina ante el dinero? ¿Y si su bondad resultara ser una trampa y el poder de ella un muro que él solo podría derribar al precio de su propio orgullo? Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. La lluvia caía como si alguien hubiera volcado un balde de agua sobre la ciudad. Olivia Hayes, de pie en una parada de autobús desierta, sentía como sus zapatos empapados chapoteaban a cada paso. Su teléfono hacía rato que estaba sin batería. La billetera había desaparecido, quizás se le cayó en el taxi o quedó en la oficina. Y el traje a medida que llevaba ahora parecía un trapo mojado. Ella, directora de una empresa con facturación millonaria, acostumbrada a resolver cualquier problema con una sola llamada, se encontraba indefensa ante los caprichos del clima y su propia distracción. A lo lejos se oía el ruido de los autos, pero la parada se veía vacía. Olivia miró el horario pegado en el vidrio. El siguiente autobús pasaría en media hora. Maldijo en silencio. ¿Cómo podía sucederle algo así? En ese momento se acercó un chico con una chaqueta gastada. Su cabello oscuro estaba pegado a la frente y en la mano sostenía un paraguas que no resistía la tormenta. Miró a Olivia, y sus ojos castaños, con un leve destello, se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario. Ella se tensó, esperando algún comentario, pero en lugar de eso él solo preguntó: ¿Está bien? Parece que ha tenido un mal día. Olivia apretó los labios. No quería admitir que una mujer que dirigía a miles de empleados estaba allí sin saber cómo volver a casa. Pero había algo en su voz, tranquila, sin un asomo de burla, que la impulsó a responder. Perdí la billetera, el teléfono está muerto y la lluvia, como ve, no perdona, dijo, tratando de mantener su tono seguro de siempre. El chico asintió, como si esas situaciones fueran habituales para él. Revolvió en su bolsillo, sacó unos billetes arrugados y se los tendió. Aquí tiene, alcanza para el pasaje. El autobús llegará pronto. Olivia miró el dinero y luego a él. Su primer impulso fue rechazarlo. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, y menos de un desconocido. Pero no tenía opción. Tomó los billetes, sintiendo como la incomodidad le oprimía la garganta. Gracias, se lo devolveré, dijo, aunque sabía lo absurdo que sonaba. ¿Cómo iba a encontrarlo en una ciudad tan grande? No se preocupe. Él sonrió, y su sonrisa fue tan sincera que por un instante Olivia olvidó la lluvia. Me llamo Aiden, por cierto. Olivia, respondió ella, sin añadir su apellido. No quería que supiera quién era. No ahora. El autobús llegó y Aiden le hizo una seña para que subiera primero. Dentro hacía calor, pero los asientos olían a humedad. Olivia se sentó junto a la ventana y Aiden ocupó el asiento del pasillo frente a ella. Lo observaba de reojo. Él miraba su teléfono, deslizando la pantalla con una leve sonrisa. Vestía una camiseta sencilla, jeans y zapatillas que ya habían visto mejores días. Sin embargo, en sus movimientos había una confianza distinta a la de ella, no fingida, sino auténtica. Como si supiera exactamente quién era y qué quería. Cuando el autobús se detuvo en su barrio, Olivia se levantó y al pasar lo miró una vez más. Él levantó la vista y le asintió como a una vieja conocida. Ella quiso decir algo, pero apenas murmuró. Gracias otra vez. Cuídese, Olivia, respondió él. Y en su voz no había ni rastro de arrogancia. Ella salió a la lluvia, que ya se había convertido en una llovizna fina, y solo en el ascensor de su lujoso edificio se dio cuenta de que no había preguntado su apellido. También comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había ayudado sin esperar nada a cambio. Esa sensación era nueva, casi inquietante. Olivia Hayes, que siempre lo controlaba todo, de pronto sintió que su mundo perfecto tenía una grieta. Y esa grieta, por alguna razón, estaba ligada a un chico llamado Aiden. Al día siguiente,
estaba en su oficina en el último piso del rascacielos. Las paredes de vidrio ofrecían una vista de la ciudad, pequeña y lejana. Olivia intentaba concentrarse en los informes, pero su mente regresaba a la noche anterior. Incluso revisó su bolso, por si aparecía la billetera, pero no estaba. En cambio, en su memoria volvían una y otra vez aquellos ojos castaños y aquella voz tranquila. Sacudió la cabeza para apartar esos pensamientos. A sus 30 años, habiendo construido un imperio desde cero, no debía perder el tiempo pensando en encuentros casuales. Pero el destino parecía opinar lo contrario. Ese mismo día, bajando al salón de conferencias para una reunión con el departamento de marketing, Olivia se quedó inmóvil. Entre los empleados que ajustaban el proyector y colocaban botellas de agua, estaba Aiden, con la misma chaqueta gastada, pero ahora con un gafete de la empresa. Hablaba con un colega, riendo, sin notar su presencia. Olivia sintió como su corazón latía más rápido. ¿Era posible? ¿O no? Pasó de largo, evitando mirarlo, pero ya sabía que ese encuentro lo cambiaría todo. La cuestión era cómo. Y porque ella, una mujer que siempre tenía las respuestas, de pronto se sentía perdida. Se detuvo en la puerta de la sala de conferencias. Sus dedos apretaban con tanta fuerza el asa del bolso que los nudillos se pusieron blancos. Aiden estaba junto al proyector, ajustando un cable y hablando en voz baja con otro empleado. Su voz, tan serena como la noche anterior bajo la lluvia, llegaba hasta ella, aunque no distinguía las palabras. ¿Cómo había terminado allí, en su empresa? Olivia estaba acostumbrada a tenerlo todo bajo control, pero ahora sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Respiró hondo y entró al salón, obligándose a concentrarse en la reunión. Pero su mirada volvía una y otra vez hacia Aiden. Él no la miraba, o no la había reconocido, o fingía no reconocerla. Olivia se sentó a la cabecera de la mesa, abrió el portátil y comenzó la reunión, pero su mente estaba lejos. Lo observaba discretamente mientras él terminaba de ajustar el equipo y salía en silencio de la sala. Sus movimientos eran tan seguros como la noche anterior, aunque ahora notó que su ropa, una camisa sencilla y unos pantalones, se veía prolija, aunque modesta. No parecía alguien que buscara llamar la atención. Y, aún así, había en él algo que la atraía como un imán. Por la tarde, de regreso en su despacho, Olivia abrió la base de datos de empleados. Le bastó menos de un minuto para encontrarlo. Aiden Carter, 28 años, técnico de nivel básico, llevaba solo 3 meses en la empresa, encargado del mantenimiento de equipos en la oficina. Se recostó en la silla, mirando su foto en el perfil. Una imagen común, algo borrosa, pero con los mismos ojos castaños oscuros. Olivia se sorprendió sonriendo, y de inmediato frunció el ceño. ¿Qué le estaba pasando? No era de las que perdían la cabeza por un encuentro casual. Al día siguiente, bajó al departamento técnico con el pretexto de revisar el equipo. Aiden estaba allí, inclinado sobre un aire acondicionado con un destornillador en la mano. Levantó la vista cuando ella entró, y sus miradas se cruzaron un segundo. Olivia sintió el rubor subirle a las mejillas, pero recuperó pronto la compostura. «Hay problemas con la temperatura en mi despacho», dijo, tratando de sonar profesional. «¿Puede revisarlo?» «Claro», respondió Aiden, limpiándose las manos con un trapo. Su voz sonaba neutra, sin el calor de la noche anterior. «Deme media hora, termino aquí y subo». Olivia asintió y se marchó, pero en el ascensor se descubrió esperando su llegada. Cuando él apareció en su despacho, ella fingió estar ocupada con papeles. Aiden revisó en silencio el sistema de ventilación, ajustó algo y dijo: «Ahora debería estar bien. Si surge algún problema, avíseme». «Gracias», contestó ella, alzando la mirada. «Siempre resuelve todo tan rápido». Él sonrió apenas, con una sonrisa contenida. «Procuro no hacer perder tiempo a la gente», dijo, y salió. Olivia lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña decepción. Se comportaba como si su encuentro bajo la lluvia no hubiera significado nada.
¿O realmente no la había reconocido? Esa idea la inquietó más de lo que habría querido. La semana siguiente, Olivia comenzó a buscar pretextos para verlo. A veces pedía que revisara la luz en la sala de juntas, otras que ajustara el proyector. Cada vez sus conversaciones se alargaban un poco más. Supo que Aiden trabajaba en 2 empleos, de día en la empresa y por las noches en un taller de reparaciones. Hablaba poco, pero siempre con sinceridad. Un día, cuando ella le preguntó por qué trabajaba tanto, él respondió: «Mi hermana menor estudia en la universidad. Quiero que tenga todo lo que necesita. Y también tengo un sueño. Quiero ser ingeniero y abrir mi propio negocio». Olivia lo miraba sorprendida. Estaba acostumbrada a personas que se quejaban de la vida o exigían más, pero Aiden era distinto. No pedía compasión ni presumía, simplemente hacía lo que debía. Y cada vez que se marchaba, ella descubría que esperaba con ansias el próximo encuentro. Una noche, cuando se había quedado hasta tarde en la oficina, Aiden entró para apagar las luces de los despachos vacíos. Al verla, se detuvo. «¿Siempre se queda hasta tan tarde?», preguntó, con un leve matiz burlón en la voz. «¿Y tú?», replicó ella con una sonrisa. Él rió, y esa risa fue tan cálida que Olivia sintió su corazón acelerarse. Se pusieron a conversar, y por primera vez ella no era la directora ni él el empleado. Simplemente charlaban de libros, de música, de cómo una vez arregló la moto de un amigo y casi pierde un dedo. Olivia reía, y sentía que no lo había hecho así en años. Cuando él se fue, comprendió que quería saber más de él. Pero también apareció el miedo: si descubría quién era en realidad, ¿qué pensaría? Ella nunca le había dicho que era la directora de la empresa, y él parecía no sospecharlo. Le gustaba ser solo Olivia para él. Pero, ¿cuánto tiempo podría durar? Sabía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. ¿Y entonces qué? ¿Podría él aceptar a su verdadero yo o la vería como otra mujer rica que juega a ser sencilla? Olivia se sentaba en su despacho, mirando las luces de la ciudad tras la ventana, pero sus pensamientos estaban lejos del trabajo. Repasaba en su mente la conversación de la noche anterior con Aiden, su leve sonrisa al hablar de su hermana. Pero ese día todo cambió. Por la mañana pasó frente al departamento técnico, esperando encontrar su mirada, pero Aiden solo le asintió sin detenerse. Sus ojos, antes cálidos, parecían fríos, como si hubiera levantado un muro invisible entre ellos. Algo iba mal, y Olivia sentía cómo crecía la inquietud dentro de ella. ¿Acaso él había descubierto quién era en realidad? A la hora del almuerzo, escuchó por casualidad la conversación de 2 empleados en el pasillo. Uno, del área de logística, le decía al otro: ¿viste cómo Carter se puso rojo cuando Hayes pasó delante? Y resulta que ni sabía quién era ella. La mismísima Olivia Hayes, la directora general. El otro se rió. Anda ya, él pensaba que era solo una gerente cualquiera. Olivia se quedó inmóvil tras la esquina, con el corazón desbocado. Entonces Aiden ya lo sabía, y por su actitud estaba claro que eso lo había cambiado todo. Regresó a su despacho, intentando concentrarse en los informes, pero las palabras de aquellos empleados le daban vueltas en la cabeza. Aiden sabía que ella no era simplemente Olivia, sino una multimillonaria cuyo nombre aparecía en las revistas de negocios. Y ahora él la evitaba. Durante todo el día ella se descubría esperando que apareciera con otra excusa para arreglar algo, con una broma habitual. Pero no vino. Por primera vez en semanas se sintió sola en su enorme oficina. Al día siguiente Olivia decidió actuar. Bajó al departamento técnico con el pretexto de una avería en la impresora. Aiden estaba allí, revisando una caja con repuestos. Ella carraspeó para llamar su atención. «Aiden, la impresora de la sala de reuniones vuelve a fallar. ¿Puedes mirarla?», preguntó, tratando de sonar como siempre. Él levantó la vista, pero su mirada era distante. «Ahora estoy ocupado, pero enviaré a alguien», respondió, y volvió a su trabajo. Olivia sintió que las mejillas le ardían. Nunca le había hablado con tanta frialdad. Asintió y se marchó,
aunque por dentro todo hervía. Quería gritar, preguntarle qué había hecho mal, pero el orgullo no se lo permitía. En su lugar decidió intentarlo otra vez. Por la tarde, cuando la oficina casi se había vaciado, entró en la cafetería, donde Aiden tomaba café con un colega. Al verla, él se tensó. «Aiden, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, forzando una sonrisa. Él asintió, aunque sin ganas. Salieron al pasillo, y Olivia se atrevió. «Algo pasa. Te comportas distinto». Él la miró, y en sus ojos apareció una mezcla de resentimiento y desilusión. «Solo hago mi trabajo, Olivia. O ahora debería llamarla señorita Hayes». Su voz era baja, pero cortante. Ella se quedó inmóvil. «Así que era eso. No quería que lo supieras de esa manera». «Yo solo», se detuvo, sin saber cómo explicar. «Me gustaba ser para ti simplemente Olivia. Y a mí me gustaba pensar que estábamos en igualdad», contestó él, y sus palabras la golpearon como una bofetada. «Pero tú eres la directora general, y yo solo el tipo que arregla tus impresoras. No deberías haber fingido». «Yo no fingía», replicó ella, pero él ya se había girado para marcharse. «Tengo que trabajar», dijo, y desapareció tras la puerta. Olivia se quedó en el pasillo vacío, sintiendo como el nudo en la garganta se hacía más grande. Estaba acostumbrada a resolver problemas, pero este no lo comprendía. ¿Por qué no le daba la oportunidad de explicarse? ¿Y por qué dolían tanto sus palabras? En los días siguientes intentó acercarse. Lo invitó a un café con el pretexto de hablar de un nuevo equipo, pero él se negó, alegando estar ocupado. Le dejó una nota de agradecimiento por su trabajo, pero no respondió. Cada vez que lo veía en la oficina, deseaba acercarse, pero su frialdad la detenía. Un día escuchó por casualidad su conversación con un amigo en la cafetería. «Seguro que solo se divertía», decía Aiden. «No quiero ser solo una nota al pie en su vida exitosa. Primero tengo que lograr algo por mí mismo». Olivia se apartó, sintiendo como las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez en su vida, la mujer que siempre concebía lo que quería decidió rendirse. Dejó de buscar encuentros, dejó de inventar excusas. Pero cada noche, al volver a casa, pensaba en él y en lo que quizá había perdido sin siquiera entender qué era. Aiden se quedaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando las luces de la ciudad nocturna. Sostenía una taza de té frío, pero sus pensamientos estaban lejos. Había pasado un mes desde que apartó a Olivia, y ahora su ausencia se sentía como un vacío inesperado. Creyó haber hecho lo correcto al conservar su orgullo, pero cada noche, al regresar a casa, se sorprendía buscándola entre la multitud de empleados. Luego la vio en la cafetería con un hombre de traje caro. Reían, y Olivia parecía feliz. Aiden se dio la vuelta, sintiendo como todo se le encogía por dentro. ¿De verdad lo había olvidado tan rápido? Intentó distraerse, tomó más turnos en el taller, salió con amigos, incluso fue a un par de citas, pero nada era igual. En cada broma, en cada mirada, buscaba su calor, su risa. Una vez, mientras reparaba una vieja radio, se sorprendió tarareando una melodía que había comentado con Olivia. Dejó caer el destornillador y se sentó, cubriéndose el rostro con las manos. Él lo había arruinado todo. Ella no había mentido, solo quería que su estatus no se interpusiera entre ellos, y él había hecho justamente eso, levantar un muro. Al día siguiente Aiden decidió actuar. Se inscribió en unos cursos en línea de negocios que llevaba tiempo posponiendo. Pasaba noches enteras estudiando gestión, marketing, contabilidad. Era duro. Después del trabajo apenas podía mantenerse en pie, pero la idea de convertirse en alguien más le daba fuerzas. Quería demostrarle no solo a ella, sino también a sí mismo, que no era simplemente un chico con un destornillador. Empezó a elaborar el plan de su propia empresa de mantenimiento, hacía notas, calculaba gastos. Era un pequeño paso, pero sentía que avanzaba. Mientras tanto, Olivia lo observaba de lejos. Escuchaba por boca de colegas que Aiden tomaba tareas más difíciles,
que se había inscrito en cursos. Un día ella notó cómo él estaba sentado en la cafetería, inclinado sobre su portátil y escribiendo algo con el ceño fruncido. Sentía el impulso de acercarse, de preguntar, pero se contenía. Él había dejado claro que no quería ser parte de su mundo hasta lograr algo por sí mismo. Y aún así, ella no podía evitar ayudarlo. Sin que él lo supiera, consiguió que le asignaran un proyecto de modernización del equipo de oficina. Eso le daría la oportunidad de demostrar su valía. En la fiesta anual de la empresa, Olivia estaba en el centro de atención. Su vestido, elegante y sobrio, resaltaba su estatus, pero por dentro se sentía sola. Vio a Aiden en la entrada. Había venido, aunque rara vez asistía a esos eventos. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, le pareció que él se acercaría. Pero solo asintió y se fue hacia la barra. Olivia apretó la copa de vino. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si eran demasiado distintos? Esa misma noche, sin embargo, Aiden dio un paso. Se acercó a ella cuando estaba junto a la ventana, lejos de la multitud. Su voz temblaba, pero era firme. Me equivoqué, Olivia. Pensé que tu mundo no era para mí, pero no quiero que eso sea una barrera. Te amo. Ella lo miró. Su corazón latía más rápido, pero en lugar de alegría sintió dudas. Las palabras eran una cosa, pero ¿sería capaz de demostrar que estaba listo para estar con ella en igualdad? Quiero creerlo, Aiden, dijo suavemente, pero necesito hechos, no solo palabras. Él asintió, con decisión en la mirada. Olivia se marchó, dejándolo solo, pero por primera vez en un mes sintió esperanza. Aiden, en cambio, regresó a casa, abrió el portátil y supo que aquello era solo el comienzo. Olivia estaba en la misma parada de autobús donde todo había comenzado, apretando un sobre entre las manos. No llovía, pero el aire de la tarde era fresco, y se envolvía en una bufanda ligera. El sobre, recibido esa mañana, contenía un billete de autobús y una nota. He cambiado, pero algo sigue igual. Todavía te amo. La letra de Aiden era familiar, cuidada, con una ligera inclinación. Había pasado todo el día leyendo y releyendo la nota, sin atreverse a creer. Había pasado un año desde su último encuentro en la fiesta de la empresa, y durante todo ese tiempo había tratado de no pensar en él, pero el corazón no obedecía. Aiden no había desaparecido por completo de su vida. Había escuchado por colegas que había dejado la compañía y abierto su propia firma de mantenimiento. Primero una pequeña oficina en un barrio viejo, después algunos contratos con negocios locales. Olivia seguía sus progresos a través de conocidos comunes, pero no se involucraba. Se había prometido que no daría un paso hasta que él mismo demostrara que estaba listo. Y ahora tenía ese sobre en sus manos. Había llegado a la parada sin saber qué esperar, pero por dentro todo temblaba de anticipación. Un año atrás, tras aquella fiesta, Aiden había retomado sus cursos con nueva determinación. Dormía apenas 4 horas al día, trabajando de día y estudiando planes de negocio y esquemas técnicos de noche. Su hermana, al verlo esforzarse tanto, le había preguntado una vez: ¿Lo haces por ella? Aiden solo sonrió, sin responder. Sabía que lo hacía también por sí mismo, para demostrar que podía ser más que un chico con un destornillador. Medio año después registró su propia empresa. El primer contrato fue pequeño, pero cada uno siguiente le trajo más confianza. No buscaba a Olivia, pero cada paso lo daba por ella. Olivia vio aparecer el autobús a lo lejos y apretó el sobre con más fuerza. El corazón le golpeaba en el pecho. ¿Y si era un error? ¿Y si él había cambiado de idea? Pero cuando el autobús se detuvo y Aiden bajó de él, sus dudas se desvanecieron. Llevaba la misma chaqueta gastada, pero parecía distinto, más seguro, más maduro. Sus ojos, oscuros y cálidos, la encontraron de inmediato. «Viniste», dijo él, con alivio en la voz. «Escribiste», respondió ella, intentando ocultar el temblor en su voz. No podía no venir. Se quedaron en silencio, mirándose. Los transeúntes los rodeaban, pero para Olivia el mundo se redujo a esa parada.
Aiden dio un paso más cerca. Prometí demostrarlo, empezó. Este año trabajé para convertirme en alguien que pueda estar a tu lado, no como subordinado, sino como igual. Olivia sintió un nudo en la garganta. Quiso decir que no necesitaba su éxito, que lo había amado incluso aquella vez bajo la lluvia, pero en cambio preguntó: ¿Y ahora qué, Aiden? Él sonrió, y esa sonrisa era la misma de un año atrás. Ahora quiero que me des una oportunidad, no como empresaria y empleado, sino como Olivia y Aiden. Ella dio un paso hacia él y él la abrazó. Sus brazos eran cálidos, familiares, y Olivia entendió que había estado esperando todo ese tiempo por ese momento. Permanecieron así, hasta que el autobús partió y a su alrededor quedó el silencio. Un amor que había nacido de un gesto de bondad había sobrevivido al orgullo, a las dudas y al tiempo. Y ahora, entre ellos, ya no había barreras.